Cómo conquistaron al dragón. Predicado en la mañana del Día del Señor, 30 de mayo de 1875, por Charles Haddon Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano de Newington. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. No es mi objetivo principal en este momento exponer el capítulo que tenemos delante. Difícilmente me considero capacitado para explicar ninguna parte del libro del Apocalipsis, y ninguno de los comentarios que he visto me motiva a intentar la tarea, ya que la mayoría se ocupa principalmente en refutar todas las interpretaciones anteriores, y cada uno parece tener mucho éxito en demostrar que los demás no saben absolutamente nada del asunto. La suma total de instrucción sustancial en casi todos los comentarios sobre el Apocalipsis se reduce a esto, que nuestro Padre Celestial ha dicho en su palabra algunas cosas misteriosas que pocos de sus hijos pueden comprender todavía. Esto es precisamente lo que podríamos haber esperado cuando el Dios infinito habla a los hombres finitos, y sin duda está destinado a humillarnos y despertar nuestra adoración reverente. Afortunadamente, hay una bendición para quienes leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque si esa bendición se hubiese limitado a quienes la entienden, pocos habrían obtenido la bendición. El Apocalipsis es un libro sumamente bendito, pero su revelación aún está por cumplirse. Si consultan a los expositores, verán que encuentran en este pasaje el estandarte del dragón de la Roma pagana y su remoción por parte de Constantino, quien colocó la cruz en su lugar. No creo que el Señor se haya interesado más por Constantino que por cualquier otro pecador, y me parece poco menos que blasfemo decir que él fue el hijo varón que había de regir con vara de hierro a todas las naciones, y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Su adopción del cristianismo como religión del Estado no fue motivo de gozo para los espíritus glorificados, sino una calamidad espantosa, apta solo para provocar el regocijo del mismo infierno. Nadie le hizo más daño a la Iglesia que aquel que primero la unió al Estado. Ese acto fue una maniobra política estatal y astucia monárquica, nada más. Un asunto totalmente indigno de ser registrado por una pluma inspirada. Sería poco provechoso seguir a los grandes intérpretes a través de la historia del Imperio Romano, historia que ellos encuentran toda en las visiones de Juan. Ese ejercicio sería más adecuado para otro día y pertenecería más bien al ámbito de la historia que el de la teología. Solo puedo compartirle lo que se me ocurre que ustedes y yo habríamos entendido por la visión si se nos hubiese concedido. No me parece que sea parte de una revelación consecutiva, sino una especie de resumen de las visiones que le siguen, y en cierto modo, un prefacio a ellas. Recuerden que es una visión, y no debe interpretarse fríamente palabra por palabra, ni leerse como si su coherencia y conexión fueran siempre evidentes. En este capítulo podemos ver, como en un panorama, todo el conflicto entre los principios del bien y del mal, entre Dios y Satanás. Tenemos ante nosotros la antigua y original disputa entre la mujer y la serpiente con la que comienza el volumen inspirado, y un desarrollo claro de la primera promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La mujer en su inocencia fue atacada por la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y cayó con facilidad víctima de sus engaños para la completa ruina de nuestra raza. Al final de ese primer ataque astuto y victoria rápida, el dragón recibió su respuesta con palabras como estas: «Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar», promesa que declaraba que, aunque la simiente de la mujer sufriría mucho a manos de Satanás a causa del pecado, finalmente vencería y destruiría el poder del mal. En el Apocalipsis la escena cambia del Edén a los cielos, y allí aparece nuevamente la mujer y la serpiente en la misma posición de antagonismo que antes. La serpiente aún como agresora, solo que esta vez de forma más abierta. Observen cómo tanto la mujer como la serpiente han evolucionado. La una se ha convertido en una reina adornada con esplendor celestial, y la otra en un dragón tan vasto que con cada movimiento de su cola amenaza con borrar las estrellas. La mujer ya no es una figura sencilla e infantil, sino una maravilla.
No camina entre árboles y flores, sino entre los astros del cielo. Está vestida del sol, la luna está bajo sus pies y sobre su cabeza lleva una corona de 2 estrellas. En ella ven representada la gran causa de la verdad y la justicia. Es, en realidad, la Iglesia de Dios en todas las épocas, la mujer cuya simiente bendice a todas las naciones de la tierra. La gloriosa causa de la santidad de Dios, encarnada en la Iglesia, está vestida con el esplendor de la luz, la verdad y la majestad. No nos detendremos a explicar los detalles de la deslumbrante imagen, porque en un asunto así es casi frívolo entrar en detalles. La Iglesia tiene sus luces mayores y menores. Está cubierta con el esplendor derivado de la deidad que mora en ella, y su caminar resplandece con la gloria reflejada de la santidad, mientras que su corona de gozo se encuentra en su ministerio completo representado por los 12 apóstoles. Es hermosa como la luna, clara como el sol, y terrible como un ejército con banderas. Contemplen, pues, a la mujer simbólica, y vean cuán gloriosa es la causa de la verdad y la santidad. En la visión, la mujer real está a punto de dar a luz a la simiente prometida. Clama en su angustia, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esto, por supuesto, puede representar a la Iglesia clamando día y noche a Dios en tiempos pasados por la venida del Libertador prometido, un clamor que aumentaba en intensidad y agonía de deseo a medida que se acercaba el momento, pero también puede representar la condición constante de una Iglesia verdadera, que siempre está en dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los corazones de los hombres, hasta que el Hijo varón, es decir, Cristo místico, nazca aquí en la tierra, hasta que Cristo se ha dado a luz entre los hijos de los hombres de tal manera que Él y todos aquellos que por la gracia pueden vencer al maligno, gobiernen a las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 2, versículos 26 al 27. Ustedes ven entonces en visión a la mujer, la Iglesia, y delante de ella aparece otra maravilla, la serpiente grandemente desarrollada. Se le llama un gran dragón escarlata. Este emblema del mal es enorme en tamaño y terrible en apariencia, y está revestido del espantoso esplendor que le es propio, el esplendor del odio mortal y de la rebelión imperiosa. Brillante y ardiente como llamas de fuego, esta enorme serpiente es espantosa de contemplar. El dragón está rojo de ira, teñido de malicia persecutoria. El rojo es el color de Edom, el adversario del Señor y de su Israel, y sigue siendo el color elegido por el monstruoso poder del Anticristo, que tiene su corte en Roma. ¿Cuál es el último de sus perversos regalos para nuestro propio país sin un sombrero rojo para su sumo sacerdote? Este gran dragón escarlata está lleno de astucia, pues tiene 7 cabezas. Una cabeza satánica sería suficiente, pero nuestro gran enemigo posee una habilidad para la maldad casi perfecta. Usa una sabiduría casi infinita para intentar derribar la Iglesia de Dios y destruir a Cristo y al resto de la simiente nacida del cielo entre los hombres. Estas 7 cabezas son complementadas con 10 cuernos, emblemas de poder, porque el príncipe de la potestad del aire no es débil en absoluto. De hecho, tiene más poder que sabiduría, ya que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sin embargo, según el orden natural, cada cabeza debería tener 2 cuernos, así que también podríamos decir que no tiene poder suficiente para ejecutar todo lo que su perversa astucia le permite idear. Con el poder que el dragón ejerce, induce a los hombres a rebelarse contra la ley del Señor y los lleva a perseguir a la Iglesia. El poder del mal es más grande en todas las tierras, y frente a una mujer indefensa en condición de dolor, parece completamente imposible que ella pueda resistirlo. Las cabezas también están coronadas, porque Satanás domina con más que poder real las mentes de los hombres. Él es el Dios de este mundo, el cual yace en el maligno. Le encanta mostrar ese poder y confía mucho en el boato exterior. Por eso lleva 7 coronas sobre sus 7 cabezas, como si una sola diadema no bastara para expresar su reinado. Su energía descomunal también se manifiesta en que azota los cielos con furia y derriba la 1/3 parte de las estrellas. Su ambición siempre ha sido intensificar la oscuridad y destruir la luz,
y ha tenido un éxito terrible en su pasatiempo predilecto. Vean entonces delante de ustedes a la mujer en su esplendor y hermosura, y al dragón en su furia y poder. El dragón está vigilando el nacimiento esperado, ansioso por devorar al hijo varón en cuanto nazca, el hombre ideal, el fruto de la vida divina que anhela destruir. Así fue cuando nuestro Señor Jesús nació. Satanás incitó a Herodes a buscar al niño, y de ahí la masacre de los inocentes. Pero el dragón fue frustrado, Jesús vivió hasta que llegó su hora, y luego fue arrebatado para Dios y para su trono. Así también Satanás intentó devorar la simiente recién nacida, cuando los convertidos a Cristo eran pocos, y el cuerpo místico en la tierra era como un niño pequeño. Persiguió al hijo varón cuando por primera vez se predicó el Evangelio, pero mientras más sus siervos perseguían a los santos, más se multiplicaban. El método seguido por Faraón en Egipto fue astuto, pero no funcionó ni pudo funcionar. La persecución siempre fracasa. Hoy, hermanos, el Hijo varón, es decir, nuestro Señor Jesús, ha sido arrebatado a Dios y está sentado en su trono. Y en parte también el cuerpo místico de Cristo está allí, muy lejos del alcance del dragón. Jesús reina con sus santos en una región en la que ya no hay lugar para el dragón, un dominio en el que ha sido expulsado para siempre a la tierra. Todo el poder que Satanás alguna vez tuvo en las cosas celestiales ha terminado ahora por la obra consumada de nuestro Señor ascendido. Herida está la cabeza de la serpiente, el infierno vencido, la muerte muerta, y a Cristo que subió a lo alto, la cautividad está cautiva. A causa de nuestro pecado y del poder de Él sobre la muerte, Satanás cerró el cielo para nosotros, pero ahora la batalla en las regiones superiores entre el dragón y la simiente de la mujer ha terminado, y estamos en los lugares celestiales, y Satanás desterrado para siempre. Ya no hay condenación para nosotros, ni lugar para que el maligno se mantenga en pie, ahora que estamos en Cristo. Cuando aquí leemos cielo, no lo entiendan como el lugar de los bienaventurados, donde habita Dios, sino como la región espiritual, el ámbito de las cosas espirituales. La primera lucha entre la verdad y el error se da en asuntos puramente espirituales, en esos lugares celestiales a los que Cristo ha elevado a su iglesia. Es una lucha entre espíritus buenos y malos, y no una contienda con carne y sangre. Encontramos que los ángeles entran primero en este conflicto. Sabemos muy poco al respecto, pero parecería que el gran dragón del mal ha hecho guerra contra los ángeles así como contra los hombres. Milton cantó sobre esos conflictos angélicos en versos majestuosos, pero Milton no fue inspirado para hablar infaliblemente, y debemos tener cuidado de no confundir poetas con profetas. Está claro que los espíritus buenos y malos están en necesaria oposición unos con otros, y también está claro que en épocas pasadas Satanás tentó a la hueste angélica, y aquellos ángeles que guardaron su estado original vencieron a Satanás de una vez por todas. Rechazaron sus tentaciones pecaminosas, y ahora él ya no tiene poder sobre ellos. Nunca más podrá tentarlos, permanecerán firmes para siempre, confirmados en su estado bendito. Miguel y sus ángeles han derrotado al diablo y a sus ángeles en una batalla decisiva, y al permanecer fieles a su lealtad, han expulsado del ámbito angélico el poder invasor del mal. Morando en los ámbitos espirituales hay otros además de los ángeles, nuestros hermanos que han dejado el cuerpo, los santos de tiempos antiguos y los fieles de la iglesia primitiva. Ellos también habitan en una región de la cual Satanás ha sido expulsado. Ya no puede molestarlos más. El texto nos invita a escuchar a los glorificados entonando el cántico de victoria sobre Satanás, para siempre derribado de los ámbitos de los bienaventurados, sin que jamás vuelva a entrar en el dominio espiritual para afligirlos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A los cantores de este cántico quiero llamarle la atención, y principalmente un punto respecto de ellos. Ellos han vencido a Satanás. Quiero que observen esto y que noten las armas con las que vencieron.
Dejando todo lo demás, enfocaremos nuestra atención en los vencedores y en las armas con las que ganaron la batalla. Primero, notaremos que los bienaventurados ante el trono fueron todos guerreros y vencedores. Segundo, todos lucharon con las mismas armas. Y tercero, todos lucharon contra el mismo espíritu. Primero, todos los bienaventurados que se gozan en el cielo fueron una vez guerreros y vencedores aquí en la tierra. Es una verdad muy simple de mencionar, pero necesitamos que se nos recuerde. Alguna vez, postrados en dolor, mojaron con lágrimas su lecho, lucharon con pecado y temor, como luchamos nosotros de hecho. Demasiado a menudo pensamos en los santos que nos precedieron como si fueran hombres de otra raza distinta a la nuestra, capaces de cosas más nobles, dotados de gracias que no podemos alcanzar y adornados de una santidad imposible para nosotros. Los artistas medievales solían pintar a los santos con aros de gloria alrededor de sus cabezas, pero en verdad no tenían tales halos. Sus frentes estaban surcadas por el cuidado, igual que las nuestras, y sus cabellos se volvieron canosos por la aflicción. Su luz venía del interior, y nosotros también podemos tenerla. Su gloria era por gracia, y la misma gracia está disponible para nosotros. Eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, nuestros hermanos, aunque nacidos un poco antes. Es claro por nuestro texto que todos los santos en el cielo fueron atacados por Satanás. ¿Cómo podría haber victoria sin batalla? Todos fueron atacados por una u otra de las cabezas y cuernos del dragón. Cuando sufran una tentación espantosa que casi los sacuda, no lo consideren cosa extraña. No se desanimen como si les hubiera sobrevenido una tentación nueva. Ese dardo de fuego ya había sido dirigido al corazón de otros hombres antes de ser detenido por su escudo. Si la insinuación resulta ser profana y blasfema en grado sumo, tanto que ustedes mismos se condenan diciendo, ninguna otra mente humana podría haberse contaminado con una sugerencia tan vil como esta, no se desesperen, porque tales sugerencias han sido inyectadas en las mentes de los más puros, así como el peor de los ladrones puede intentar entrar en la casa del hombre más honesto de la ciudad. Incluso a aquellos que en este momento están sin mancha ante el trono de Dios les ocurrió, cuando estaban aquí abajo, que terribles tentaciones los asediaron. Satanás ha sido siempre, desde su caída, un tentador del peor tipo, y desde que engañó por primera vez a nuestra madre Eva, ha seguido tentando las almas de los hombres con la misma astucia, la misma crueldad, la misma falsedad e impiedad contra el Señor. Les ayudará a recordar que no están solos, y que el camino que ustedes siguen fue recorrido por los más honrados de los escogidos de Dios. Pablo, que ganó provincias para Cristo, también tuvo sus mensajeros de Satanás que lo abofeteaban, y tuvo que enfrentar dudas y temores insinuados por la antigua serpiente, tal como ustedes deben hacerlo. Si hubieran podido examinar a los vencedores celestiales uno por uno cuando entraban por las puertas del cielo, habrían encontrado que todos llevaban cicatrices. Aunque ahora no tienen mancha ni arruga ni cosa semejante, todos ellos en los días de su carne sintieron el cruel diente y colmillo de esa serpiente infernal. Ninguno de ellos recorrió un camino despejado ni tomó su trono sin oposición. Ustedes tampoco conquistarán sin conflicto. Para ustedes también, si no hay cruz, no habrá corona. Por tanto, no se asombren si son atacados de todas las formas. Los glorificados, además de haber sido atacados, fueron llevados a resistir al maligno, porque nadie vence a un adversario sin luchar contra él. Para que haya una batalla real, deben existir dos lados enfrentados, pero temo que hay algunos profesantes que saben mucho acerca de ser tentados, pero no saben mucho acerca de resistir. Ahora bien, hermanos, por grande que sea nuestra tentación, nuestra resistencia debe ser aún mayor. Ser tentado es común, incluso para los peores y más reprobables de los hombres, pero resistir la tentación es la señal del Hijo de Dios. El versículo que cité hace un momento dice, lucharon fuerte, como ahora nosotros, contra pecados, dudas y temores. No se trata solamente de que tenían pecados, dudas y temores,
pues eso lo pueden tener todos, sino que lucharon fuerte contra ellos, no se dejaron vencer, no se dieron ni un centímetro, se mantuvieron en guardia hasta que clavaron la espada del Espíritu en el mismo corazón del enemigo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, versículo 4. Tened por seguro, queridos amigos, que el pecado nunca será vencido sin resistencia, y si cruzamos los brazos y suponemos que obtendremos la victoria solo con creer que ya la tenemos, estaremos profundamente equivocados. Debemos velar, orar, luchar, agonizar y avanzar, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, versículo 21. La salvación no es por obras, pero la conquista del pecado implica lucha día tras día. La victoria no vendrá mientras permanezcamos pasivos, sino que debemos ser impulsados con toda la energía del Espíritu Eterno para vencer el mal. Estos cananeos deben ser expulsados de la tierra por la fuerza de las armas antes de que podamos tomar plena posesión de nuestra herencia. Sea esta entonces nuestra oración a nuestro gran Josué mientras nos ceñimos la armadura y desenvainamos nuestras espadas. Rey omnipotente de los santos, someted estos tiránicos deseos, expulsad al viejo dragón de su trono, y toda su infernal comitiva. Encontramos que todos estos guerreros vencieron, porque el cielo no es para los que solo luchan, sino para los que vencen. El que venciere heredará todas las cosas. Apocalipsis 21, versículo 7. Yo lucho contra mi pecado, dice alguien. Hermano, ¿lo vencen ustedes? ¿Les pareció difícil la pregunta cuando les dije, ¿resistan ustedes? Pues esta es más difícil. ¿Vencen ustedes? Porque si el pecado les vence, si como un hecho habitual el pecado es su amo, entonces aún no conocen lo que es la verdadera religión, porque de los santos se dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 14. Hay un gemido y clamor que es común entre los santos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, versículo 24. No es una experiencia de una sola hora que no vuelve a repetirse. Atraviesa en mayor o menor grado toda la vida. Pero recuerden que también va acompañada de una confiada esperanza en el poder de la gracia divina, porque el apóstol continúa diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7, versículo 25. El creyente siente la batalla, pero también se goza en la victoria. Lucha y conquista al mismo tiempo. Ojalá alguno de los hermanos laicos pudiera ver cuán posible es esto. Somos victoriosos, aunque no sin conflicto. La victoria ha sido ganada, y somos más que vencedores, pero aún marchamos hacia nuevos combates, y nunca guardamos nuestras espadas. La posición del cristiano se parece mucho a la de Napoleón, quien solía decir, la conquista me ha hecho lo que soy, y la conquista debe mantenerme. Y así también con ustedes, cristianos, han vencido por medio de Jesucristo, pero aún deben vencer, y seguir como Él, venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, versículo 2. Todo esto es por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal si hoy he sido capacitado por la gracia para vencer algún pecado que me asedia? Antes de que pase una hora, podría surgir otro pecado dentro de mi pecho, y no debo ceder ante él. Estoy obligado a vencer cada tentación cuando me ataque. Si venzo a Satanás por la sangre del Cordero, soy cristiano, pero no lo soy de otra manera, porque si algún pecado me vence permanentemente, no podré entrar al cielo. Si venzo un pecado por el poder del Espíritu Santo, aún debo estar alerta para luchar contra otros, porque entre aquí y el cielo nunca podré aceptar una tregua, ni esperar un cese de hostilidades. Jamás el cristiano debe quitarse la armadura, jamás decirse a sí mismo, la batalla ha terminado, la victoria ha sido ganada, y ya no tengo nada más que hacer. Están enlistados, hermanos, en una lucha de por vida. Cuando se acuesten en sus tumbas, entonces podrá decirse,
La batalla ha terminado, pero mientras estén aquí, estarán al alcance de las armas del enemigo, y es muy posible que su lucha más dura sea en su lecho de muerte, así como fue con Juan Knox, quien después de vencer al diablo en todas sus formas, libró, al estar muriendo, la lucha más dura de toda su vida. Así también podría ser con ustedes, pero están obligados a vencer. Ataque, resistencia y victoria deben ser suyas. Entonces, en el cielo todos se regocijaron porque han vencido, pues el siguiente versículo de nuestro texto dice: Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Apocalipsis 12, versículo 12. Es un motivo de gozo en el cielo que ellos hayan luchado, resistido y vencido. Esas vestiduras blancas significan victorias, también esas palmas, pero no podrían haber habido victorias si no hubieran existido conflictos. Hay gozo entre los ángeles, porque ellos también tuvieron su conflicto cuando se mantuvieron firmes contra la tentación y no vacilaron cuando la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 12, versículo 4. Pero la nuestra será una victoria particularmente dulce, un canto especialmente melodioso, porque nuestra batalla ha sido particularmente severa. Caímos, nos levantamos, fuimos guardados, sostenidos, fortalecidos y capacitados para vencer al fin, y por eso nos regocijaremos para siempre delante del trono de Dios. Dejo este punto, pero quisiera que ustedes hicieran la aplicación personal. ¿Están resistiendo? ¿Están venciendo? ¿La vida de Dios en ustedes se impone sobre el pecado? No nos engañemos. Si el pecado es nuestro amo, pereceremos. La gracia debe reinar en nosotros, o estaremos en una condición miserable. No vean la victoria sobre el pecado como un lujo reservado para los de la vida más alta. Es una condición en la que todos debemos entrar, o no estamos salvos. La santidad no es un lujo para unos pocos, es una necesidad para todos los santos, y lo que se predica como un logro que puede alcanzarse por una segunda conversión es, en verdad, una parte necesaria de la primera conversión, si es que viene del Señor. Los esclavos del pecado no son hijos de Dios. Si el pecado reina en sus cuerpos mortales, están muertos en él. Si Satanás tiene el dominio sobre ustedes, no están en Cristo Jesús, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Donde quiera que la gracia vive, o reina o lucha por el trono, entra en el alma con el propósito de guerrear contra el mal y derrotarlo. Donde está el arca del Señor, Dagón debe caer sobre su rostro y ser quebrado. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido, dice el apóstol Juan, y dice la verdad. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y si ustedes dejan que el mundo los domine, no pueden haber nacido de Dios. Así dejo este punto, esperando que podamos soportar las aflicciones como buenos soldados de Jesucristo y recibir una corona de vida al final. Ahora, en segundo lugar, los vencedores pelearon todos con las mismas armas. Tenían dos armas, y estas dos eran una, la sangre y la palabra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Primero, la sangre del Cordero era de ellos. La sangre del Cordero no nos ayudará hasta que se convierta en nuestra. Fueron a Jesús por fe y recibieron la expiación. La sangre limpiadora fue rociada sobre ellos. Habló paz en sus conciencias, quitó su pecado, fueron lavados en ella, fueron hechos blancos como la nieve. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Estaban lejos y fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta sangre continuó dándoles acceso a Dios porque les dio confianza para acercarse al trono de la gracia. De hecho, esta sangre era tan suya que era la vida de su espíritu. Fue para ellos como un vino generoso y se convirtió en el gozo más alto de sus almas. Hermanos y hermanas, si ustedes y yo vamos a estar entre estos vencedores, la sangre debe ser nuestra, apropiada por fe. ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿La sangre te ha limpiado, hermano mío?
¿La sangre habita en ti como tu vida? ¿La sangre del Cordero te ha dado comunión con Dios y te ha acercado a Él? Si es así, estás en camino de vencer por la sangre. La sangre del Cordero, según el versículo que precede al texto, les había dado todo lo que necesitaban porque les dio salvación. Fueron salvos, completamente salvos. Jesucristo, cuando se aferraron a Él y sintieron el poder de su sangre, los redimió de toda iniquidad y los trasladó del reino de Satanás. Entonces recibieron fuerza. Noten esa palabra. Habían estado muertos, pero obtuvieron vida. Habían sido débiles y fueron hechos fuertes en el Señor. Porque quien conoce el poder de la sangre de Jesús es hecho fuerte para realizar grandes hazañas. Luego obtuvieron el reino, porque el reino nos llega por medio de la sangre vencedora de Jesús, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios porque fue inmolado. También se nos dice que tenían poder o autoridad. Nuestro Señor, que ha resucitado de entre los muertos, revistió a todos sus discípulos con autoridad cuando dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos». Amados, si hemos participado de la sangre de Jesucristo, espero que la sintamos como todas estas 4 cosas para nosotros: salvación del pecado, fuerza en la debilidad, un reino en comunión con Cristo y autoridad para hablar en su nombre. Es la sangre del pacto y asegura todos los dones del pacto de Dios para nosotros. Es la vida de nuestra vida, el todo en todo de todo lo que poseemos. Así que, entonces, tenían la sangre del Cordero y poseían los privilegios que la sangre trae consigo. Pero el punto central del texto radica en el hecho de que pelearon con el dragón por medio de la sangre del Cordero y vencieron con ella. ¿Cómo lo hicieron? Es fácil de descubrir. Vencieron los terrores de Satanás con la sangre de la expiación. Satanás es el gran dragón escarlata, una horrenda pitón de 7 cabezas, horrible de ver, con cuernos, como la serpiente llamada Cerastes en Egipto. El hombre teme a la raza de las serpientes y temería aún más a un monstruo tan terrible como este, tan lleno de veneno, tan rojo de furia. El conflicto parece ser bastante desigual entre esta horrible monstruosidad y la simiente de una mujer tímida. Sin embargo, cuando somos rociados con la sangre de Jesús, somos invulnerables y no tememos al dragón, porque recordamos la promesa que dice: «Sobre el león y el áspid pisarás». Cuando la expiación trae paz a nuestros corazones, el gran dragón se reduce a una simple serpiente con cabeza rota, de la cual está escrito: «Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás». Podemos ver la marca del talón de Cristo sobre su cabeza rota, y más aún, esperamos poner nuestro propio talón allí, porque se nos dice que el Señor aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Cuento con el momento en que el Señor lo aplaste bajo mi pie. Será una herida tan fuerte como yo pueda darle, se los aseguro. Él nos ha tentado y probado tanto, que la victoria que obtendremos será una que traerá mucha gloria a Jesús, y no dejaremos de cantar sus alabanzas mientras tengamos vida. Así nuestro temor a Satanás cesa cuando vemos que Cristo nos ha redimido de la maldición y ha puesto a Satanás como enemigo bajo nuestros pies. Nuestros corazones se regocijan en tu presencia, oh destructor del diablo y de sus obras, y triunfamos en ti. Cuando vemos muerte, infierno y pecado, vencimos por tu sangre, Señor, y al hombre que sufrió y murió, sentado en gloria junto al Padre, nuestro Redentor. Por la sangre del Cordero vencemos a Satanás como acusador de los hermanos. El capítulo nos dice expresamente que acusa a los hermanos de día y de noche, y hay una tradición instructiva entre los judíos de que Satanás acusa a los escogidos de Dios todo el día y toda la noche, excepto en el día de la expiación, y entonces guarda silencio. Gloria al Cordero que fue inmolado. La expiación cierra la boca del león continuamente, porque la expiación dura todo el año. Ni en el tribunal del cielo ni en el tribunal de la conciencia pueden dañarnos las acusaciones del enemigo, porque la sangre de nuestro sustituto es un obstáculo para toda demanda contra nosotros.
Si por fe estamos seguros de que Jesús ha quitado nuestro pecado, ¿qué motivo tenemos para alarmarnos? Si el castigo que merecíamos y el pecado mismo han sido llevados por nuestro gran fiador, de modo que el pecado fue hundido en lo profundo del mar y echado tras las espaldas de Dios, ¿quién podrá hacernos daño? Hermanos, si tan solo ustedes abrazaran la doctrina de la expiación y conocen su propio interés en ella, el acusador de los hermanos será silenciado por la voz de la sangre. Vencemos a Satanás por los mismos medios en cuanto a su astucia. Tiene 7 cabezas, pero le decimos que Jesús murió, y eso rompe todas las 7 cabezas y destruye la astucia múltiple de sus trampas. Él intentaría, si fuera posible, engañar aún a los escogidos, pero el secreto de la sangre rociada es lo que impide que los escogidos sean jamás engañados por él. ¿Quién los separará del amor de Cristo? ¿Acaso la redención por la sangre no nos mantiene firmes con su Redentor? No se puede estar bien en nada si se está equivocado respecto a la expiación, pero si están firmes en cuanto al sacrificio sustitutivo, hay poco peligro de que caigan en algún error grave. Así como la aguja alguna vez magnetizada sigue buscando el polo, así aquellos que han sido tocados por el amor de su fiador moribundo están seguros de recordarlo y no pueden ser desviados por mucho tiempo en otra dirección. En cuanto a los cuernos del poder del dragón, el poder de la sangre es mucho mayor. Ya que hemos sido redimidos por Cristo del poder de Satanás, Él no puede recuperar dominio sobre nosotros. Su poder ha sido quebrado. En cuanto a las coronas que lleva, ¿qué nos importan? Hemos sido liberados de su poder al ser redimidos por la sangre de Jesucristo, y Satanás nunca más podrá gobernarnos. En cuanto a la influencia energética que representa su cola, Él puede apagar las mismas estrellas del cielo y hacer caer a los más brillantes profesantes, llevándolas a la apostasía, pero no puede hacernos daño, porque por la sangre de Jesús somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Aférrense a la cruz, queridos hermanos y hermanas, porque allí están fuera del alcance del veneno de la antigua serpiente. Él puede sisear, pero no puede hacer más. Ninguna ola podrá jamás arrastrar a un pobre pecador desde la roca de los siglos. Ninguna tormenta podrá sacar a un penitente de las grietas de la roca. Dentro de las heridas de Jesús estamos seguros de toda la furia de Satanás. En nuestras batallas contra Satanás no necesitamos otra artillería más que la sangre expiatoria. Esta lo enfrenta y lo vence en todos los frentes. La otra arma es para usarla en la difusión del Evangelio y para derrotar al diablo en su poder sobre nuestros semejantes. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el testimonio de los santos? Es un testimonio acerca de la sangre del Cordero. Si alguna vez hemos de conquistar a Satanás en el mundo, debemos predicar la sangre expiatoria. Siempre que la doctrina de la expiación ha sido oscurecida en la Iglesia, en esa misma medida ha decaído el poder de la Iglesia. Pero verán que donde hay una declaración clara de la justificación por la fe en Jesucristo, entonces la Iglesia sale en su gloria y aplasta la cabeza del dragón. Queridos hermanos, si quieren liberar almas del poder de Satanás, deben predicar el sacrificio de Jesús y su poder para quitar el pecado. Si Satanás ata a los hombres con cadenas de embriaguez, o impureza, o justicia propia, prediquen que la sangre de Jesús es el único camino de salvación. Muéstrenles cómo el pecado fue castigado en él, y cuán dispuesto está el Señor a perdonarlos, y ellos se levantarán e irán a su Padre. Díganle al pecador que Dios es capaz de quitar su pecado, porque Jesús murió, y tocado por el arrepentimiento mediante la enseñanza del Espíritu Santo, verán al pecador liberarse del dominio del diablo. Si encuentran a ese mismo pecador temblando de desesperación, acusado en su conciencia, alarmado como si viera un gran dragón rojo, pueden consolarlo con la vieja historia de la gracia redentora y el amor moribundo. La sangre de Jesús es el fin de la desesperación. No hay arma como el testimonio de la sangre purificadora para matar el desaliento. Díganle al pecador que no hay pecado que el hombre haya cometido que la sangre no pueda quitar. Vayan hasta las mismas puertas del infierno con su testimonio del perdón por la sangre,
y encontrarán a algunos que les den la bienvenida en los mismos bordes de la destrucción. Díganselo a los ladrones en prisión, a los criminales condenados a muerte y a los réprobos en sus lechos de muerte, que aún hay vida con tan solo mirar al crucificado. Y si hacen esto, los librarán de la dureza de corazón que dice, no hay esperanza. Si Satanás engaña a los pecadores con falsas esperanzas y los hace confiar en la manipulación religiosa y el sacramentalismo, no hay otra forma de vencer a Satanás en ellos sino por medio de la predicación de la sangre de Jesús. Creo, hermanos, que si la expiación de Cristo se hubiera predicado correctamente en las iglesias de Inglaterra hace algunos años, ahora no estaríamos siendo molestados por el papismo resucitado. Pero ha habido mucha confusión en torno a la doctrina de la satisfacción por el pecado, mucho encubrimiento de la gran doctrina del sacrificio vicario, y por tanto, como los hombres quieren un Salvador y un sacrificio, si no les presentan el verdadero, buscarán uno falso, y lo encuentran en el clericalismo de las iglesias romana y anglicana. Mantengan la predicación del único sacrificio terminado, y el dragón debe huir. Y así como se dice que San Patricio expulsó a todas las criaturas venenosas de Irlanda, así también que venga Jesucristo, y toda la simiente de la serpiente huya ante él. Ellos no pueden soportar la gran verdad de la muerte expiatoria del Hijo de Dios. Levanten la cruz, joven, cuando estén en las esquinas de las calles. Cualquiera sea lo que no sepan, conozcan la doctrina de la expiación. Cualquiera sea lo que no puedan decirle al pueblo, cuéntenle sobre Jesucristo, quien colgó del madero por los peores pecadores, y hagan de él el tema principal de toda su conversación. Si escriben tratados, si no pueden explicar el Apocalipsis, y pocos de nosotros podemos, expliquen el Calvario, hablen mucho sobre el Gólgota, hablen sobre Getsemaní, y yo, si fuere levantado de la tierra, dice Cristo, a todos atraeré a mí mismo. Aférrense a la cruz, esta es la mayor atracción, este es el árbol cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Este es el sol central del Evangelio, y su luz dispersará la oscuridad, pero nada más podrá hacerlo. Israel nunca salió de Egipto hasta que la sangre del Cordero fue rociada en el dintel y los postes de las puertas. Vencieron por la sangre del Cordero. El mundo de pecadores redimidos nunca será convertido hasta que saquemos ese milagro supremo, el Cordero Pascual y la sangre rociada por la fe en la puerta. Proclamemos siempre salvación por el Cordero moribundo, y hagamos temblar el poder de Satanás hasta sus cimientos. Tercero, debo cerrar con esta última observación, que aunque todos lucharon con las mismas armas, todos lucharon con el mismo espíritu, porque el texto dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos y hermanas, ¿qué significa esto? Ojalá pudiéramos alcanzarlo e interpretarlo con nuestras vidas. La expresión indica un valor intrépido. Nunca tuvieron miedo de la doctrina de un Salvador sangrante, ni se avergonzaron de clamar, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nunca nos avergoncemos de nuestra esperanza. Hoy hay una gran búsqueda por una predicación erudita, tanto amor por jugar con palabras e inventar teorías. Pero seamos necios por causa de Cristo y mantengámonos fieles al antiguo Evangelio, sin otro estandarte en nuestra guerra que la serpiente de bronce levantada en alto, a un Jesucristo y este crucificado. Nunca cedamos ante las burlas o el ridículo. Algunos de nosotros hemos sido llamados el eco de los puritanos. Sí, se nos ha asignado el nombre de título de puritanos, el último de los puritanos. Está bien, no queremos un grado más alto, porque la antigua teología es muy querida para nosotros. Clavamos nuestras banderas en el mástil. La sangre expiatoria es la vida misma, el alma y el núcleo de nuestro ministerio, y lo será mientras vivamos. Estos hombres, además de tener un valor intrépido, mostraron una fidelidad inquebrantable, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pensaron que era mejor morir que negar la fe. No pudieron ser tentados ni desviados por sobornos u ofrecimientos de beneficios, y cuando la vida misma fue puesta en la balanza, no dudaron,
se mantuvieron firmes junto a la cruz. Hermanos, quiero que todos hagan esto, que tengan el valor de declarar sus convicciones acerca de Cristo y luego la fidelidad para mantenerse firmes en tiempos difíciles. Más aún, fueron perfectos en su consagración, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, se entregaron cuerpo, alma y espíritu a la causa cuyo símbolo es la preciosa sangre, y esa consagración los llevó al sacrificio personal total. Ningún cristiano del verdadero tipo considera nada como propio. El que realmente conoce el poder de la sangre de Jesús dice: «No soy mío, fui comprado por precio, y para Él, vivir o morir, ser pobre o rico, estar enfermo o sano, estar en honra o vergüenza, no es cuestión de elección. Él es propiedad de su Señor, y se ha entregado sin reservas, sin amar su vida ni siquiera hasta la muerte». Creo que ese es el espíritu en el que se debe predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, nunca veremos el Evangelio salir al frente y conquistar al dragón hasta que lo traigamos allí con este espíritu. Cuando Dios levante entre nosotros hombres y mujeres que vivan solo para demostrar el poder de la sangre de Jesucristo, y no vivan para otra cosa, que proclamen el nombre del Salvador, y muestren en sus vidas lo que esa sangre ha hecho por ellos, y estén listos para morir para glorificar a su Señor, entonces vendrán los tiempos en que se oirá canto de victoria. Entonces la mujer que da luz tendrá su recompensa, y entonces el dragón quedará cubierto de vergüenza eterna. Que Dios los bendiga esta mañana, dándoles a conocer el poder de la sangre, por amor de Jesús. Amén. ¿Cómo conquistaron al dragón? Por Charles Haddon Spurgeon. Colgado en el madero.